Es un placer, bueno, estar aquí con vosotros por el gran legame que hay entre Fundación Puigvert y Latinoamérica, la CAU y todos vosotros, con lo cual es un gran placer compartir estos próximos 20-30 minutos con vosotros hablando de uno de los temas que más me han apasionado en los últimos años, que ha sido el manejo conservador del tumor del tramo urinario superior, sabiendo bien que es un tema muy caliente porque es muy fácil equivocarse y equivocarse en el diagnóstico y consecuentemente en el manejo de un tumor urotelial puede costar la vida al paciente y por tanto es fundamental saber lo que estamos haciendo, dónde lo estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cuándo lo estamos haciendo. Por tanto, hoy os hablaré un poco de esta gran experiencia que hemos tenido en Fundación Puigvert y que se tiene un poco en el mundo sobre lo que se tiene y no, lo que no se tiene que hacer en el manejo del tramo urinario superior. En primer lugar, hay que decir que el tramo urinario superior se distingue en dos grandes categorías. Los tumores de tramo urinario superior se distinguen en dos grandes categorías según la línea guía europea, que son los de bajo riesgo y los de alto riesgo. Los pacientes de bajo riesgo, los tumores de bajo riesgo, tienen que cumplir unas cuantas características para que se definan de bajo riesgo y que sean no infiltrativos al TAC, que sea una enfermedad unifocal de bajo grado con una citología negativa y un tumor inferior a 2 centímetros de tamaño. Cuando se cumplen todos estos 5 puntos, podemos establecer que efectivamente estamos frente a un paciente de bajo riesgo. Pero, ¿cuál es el gran problema? Es que hacer este diagnóstico de bajo riesgo no es tan fácil. Parece fácil en palabras, pero al final poder decir que efectivamente no es invasivo al TAC es muy difícil. Ven aquí que un 50% de los casos por TAC no son realmente definibles por riesgo, que un 35% de las biopsias son inconcluyentes y por tanto no podemos decir si estamos frente a un bajo grado por biopsia. En un 35 hasta 40, y ya os enseñaré algunos estudios nuestros que hasta más de estos pacientes, dependiendo de la pinza que se utiliza, podemos equivocarnos en el grado. Y sobre todo que un 30% de los pacientes que se van a nefroureterectomía cuando son pacientes de bajo riesgo, un 30% son upgraded a alto riesgo y por tanto nos estamos equivocando por cuestiones de diagnósticos en tratar pacientes que creemos sean bajo riesgo cuando en realidad son de alto riesgo. Sabemos además que la citología urinaria es una citología que funciona muy bien en el alto grado en vejiga, pero en el tramo urinario superior falla mucho. Y por tanto vean aquí que cuando es en voided urine, por ejemplo, hay una sensibilidad solamente de un 50-55%, que es muy baja y por tanto nos ayuda poco en definir lo que son los criterios fundamentales para decir que un paciente sea de bajo riesgo, un tumor sea de bajo riesgo. Fíjense que este es un estudio que publicamos el año pasado en Fundación Puigvert, en mi grupo de oncología, donde miramos a 244 pacientes que se habían sometido a ureteroscopia por una duda de un defecto de repleción entre el enero del 2015 y noviembre de 2018. Y fíjense que la sensibilidad del TAC es de un 47%, que significa mucho más baja de lo que se informa en la literatura. ¿Qué significa esto? Esto significa que si hubiéramos sometido a nuestros pacientes a nefroureterectomía solamente basándonos en el TAC, saben bien que muchos centros, cuando ven un defecto de repleción de 3 o 4 centímetros en el tramo urinario superior, muchos centros someten al paciente a nefroureterectomía sin hacer ureteroscopia. Pues fíjense que con nuestros datos, bueno, ojo a hacer esto, porque un 37%
se someten a una nefroureterectomía innecesaria. Y voy atrás de una diapositiva porque fíjense que cuando los resultados del TAC son positivos, que quiere decir que el TAC ve un defecto de repleción, cuando vamos a confirmarlo histológicamente, solamente un 79% se confirma por ureteroscopia y biopsia. Que quiere decir que un 20% de los casos positivos por TAC, un claro positividad, y estos son datos de radiólogos que son especialistas en uro-oncología, como es aquí en la Fundación Puigvert. Con lo cual, un 20% de los casos no es que se equivoca el radiólogo, es que se equivoca el TAC. Y por tanto, esto resulta que en estadística, que sale efectivamente estadísticamente significativo, un 37% se hubieran sometido a una nefroureterectomía innecesaria, y fíjense que pacientes que necesitarían una nefroureterectomía, un 23%, si nos creemos el TAC, no se haría nefroureterectomía basándose solo en criterios TAC. Esto para decir, y esto es un Journal of Urology 2020, esto es para decir que el TAC es evidentemente la imagen que necesitamos para poner la duda, pero nos da una duda, no da un diagnóstico de certidumbre, evidentemente, a menos que no estemos enfrente a un bulky disease con citología positiva, pues entonces ahí no estamos hablando de estos pacientes, estamos hablando de pacientes con defectos de repleción de 2, 3 o 4 centímetros y posiblemente con una citología negativa. Por tanto, está clarísimo que en estos settings de pacientes hay que hacer una ureteroscopia sí o sí, porque hay que confirmar que efectivamente estamos frente a una enfermedad urotelial. ¿Y qué ureteroscopio utilizar? Bueno, esto es otro estudio que hemos publicado el año pasado en Journal of Urology, donde decimos clarísimamente que cuando se comparan fibras ópticas a digital no hay color y por tanto hay que utilizar la tecnología digital, sea esa de la Olympus, Storz o Wolf, los instrumentos que más os apetezcan, pero hay que utilizar tecnología digital. Y hay que hacer biopsia. Porque si por línea guía tenemos que tener uno de los 5 criterios, no solo citología de bajo grado, sino una biopsia que demuestre que estamos enfrente a un bajo grado para categorizar el paciente en bajo riesgo, pues hay que hacer biopsia. Pero la pregunta es, ¿qué biopsia hacer? Aquí ven un estudio que publicamos ya hace 3-4 años en el World Journal of Urology, que comparamos 3 tipos de biopsias, con la biopsia clásica de 3 French, la piraña, para entendernos, la cestilla de nitinol y la bigopsy, que es una biopsia de 5 French que utiliza de la casa Cook. Comparando estos 3 metodologías, ven que la 3 French, que es la biopsia más comúnmente utilizada, casi no sirve porque en nuestra experiencia de un centro de referencia que hacemos 80, 100 tratamientos primarios de tramo urinario superior, con lo cual diagnosticamos mucho más. En estos casos tenemos hasta un 70% de biopsias inconcluyentes. Con lo cual, Algaba, nuestro patólogo, me dijo ya hace 2-3 años, deja de enviarme biopsias con la pinza de 3 French porque es inútil, pierdo tiempo yo, tú y el paciente. Por tanto, hoy en día utilizamos prevalentemente lo que ven, la cestilla y la bigopsy. Pero ¿qué pasa? Que la cestilla la podemos utilizar solo si son tumores sésiles, pedunculados, con pedúnculo fino y con papilas, pero no lo podemos utilizar en tumores planos o tumores sólidos. Y la bigopsy, fíjense que sí que obtiene mucho tejido, 33 milímetros cuadrados comparado con 2 milímetros de la 3 French, pero en un 40% de los casos no se puede utilizar porque, algunos de vosotros habrán tenido experiencia con esta, la punta es muy gorda, el flujo del canal de flujo es muy bajo y por tanto se ve muy poco. Con lo cual es una pinza que no se puede utilizar en el polo inferior, para decirlo, o en un uréter que está muy estrecho porque no se ve absolutamente nada. Por eso la biopsia es muy limitada y entonces necesitamos instrumentos más fuertes de una banal biopsia para poder decir qué tipo de grado tenemos. Aquí hay ejemplos de lo que decía antes, la pinza de 3 French,
cestilla de nitinol y la biopsia, que como ven aquí al lado, por lo que os decía antes, la punta es tan gorda que, bueno, a veces puede limitar la visión y por tanto puede ser muy difícil poder obtener una biopsia. En este caso es una biopsia, como ven en la derecha, de pelvis renal con una vaina ureteral que es imprescindible si uno quiere utilizar la biopsia o una cestilla y por tanto en este caso se puede hacer. Pero claro, queda abierto cómo poder hacer un correcto diagnóstico reduciendo el número de biopsias. Y quizás una de las posibles opciones venga de la tecnología. La endomicroscopía confocal es algo que estudiamos hace tiempo, que es más o menos 10-15 años que se está valorando no solo en urología, sino en otorinolaringoiatra, en neumología y también en cirugía general en el intestino, que es un microscopio con fibras láser que nos permite de magnificar hasta 120x utilizando una fluoresceína como ven aquí y posicionando fibras a través de ureteroscopio que puedan ser en este caso de 3 French o fibras de 5 French por cistoscopio o en cirugía de banco y obtener imágenes como ven aquí de células y entonces ver la estructura, la arquitectura de las células y según la arquitectura más o menos ordenada con células elípticas o poligonales, más o menos citoplasma en su interior, poder definir el grado de la enfermedad. En este caso es un artículo que publicamos hace poco, algún año en European Urology Focus, donde vimos que había un 85% de concordancia entre la lectura intraoperatoria del grado y la lectura final en anatomía patológica. Otro que utilizamos, que esto quiero decir que ya se ha dejado de utilizar por la complejidad de la tecnología, pero es la Optical Coherence Tomography, que permite no solo de definir el grado, sino también de definir el estadio de la enfermedad. Sobre todo, en este caso, nos permitiría, como ven en las reconstrucciones tridimensionales, de tener una imagen sobre el tumor de si infiltra o no infiltra la pared del uréter o de la pelvis renal. Pero donde realmente tendremos la mejor respuesta viene de los biomarcadores. Estos son los biomarcadores que ya se utilizan ampliamente en vejiga y que nosotros utilizamos, sobre todo la DX Bladder y el EpiCheck, como ven abajo, el MCM5 y el EpiCheck, que ya han demostrado en literatura ser muy específicos a la hora de definir el valor predictivo negativo. Vean aquí que un 95-97% de valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir? Que ya en cistoscopias de seguimiento, por ejemplo, en nuestros pacientes, estamos disminuyendo el número de cistoscopias, porque si tenemos un marcador que tiene un valor predictivo negativo tan alto, fíjense, con una sensibilidad relativamente alta que ronda un 70-75%, hasta un 84% en algunos estudios, nos permite decir que efectivamente, si recogiendo la orina de estos pacientes podemos decir que no tienen tumores, pues ¿para qué hacerle una cistoscopia? Esto en tramo urinario superior se ha hecho poco. Se han visto varios biomarcadores, en este caso son metilaciones de ADN, pero solo hay 3 estudios en la literatura que han efectivamente mirado muy bien si hay presencia o no de estas metilaciones de ADN en los tumores uroteliales del tramo urinario superior. Y ven que otra vez, a cuanta más metilaciones tenemos como marcadores, más alto es el valor predictivo negativo. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso ven clarísimamente cómo este estudio, que estaba reportado en el 2016, ven como el valor predictivo negativo, cuando cogemos metilaciones de ADN, una única metilación de ADN, fíjense que ronda el 83-84%, pero ya cuando juntamos 2 metilaciones de ADN, vamos a un valor predictivo negativo superior al 90%. La pregunta es si el UTUC, el tumor uretelial de tramo urinario superior, es un primo hermano del cáncer de vejiga, son twins o no. Y efectivamente la pregunta no está mal puesta, porque efectivamente cuando vamos a ver la epigenética del tumor del tramo urinario superior y del tumor de vejiga, siendo
ambos tumores uroteliales, se puede decir que no son efectivamente primos hermanos, o sea que no son idénticos. Y no son idénticos porque expresan las mismas variaciones genéticas, pero la expresan de forma diferente, en porcentajes diferentes. Por tanto, es lógico pensar que son muy similares, pero no idénticos. Esto a la hora de metilaciones de ADN da igual, porque sí que es cierto que se ha demostrado que las mismas metilaciones de ADN que son presentes en el tramo urinario inferior, o sea, en la vejiga, también son presentes y se expresan en el tramo urinario superior. Y por esto decidimos en Fundación Puigvert, de utilizar el Bladder EpiCheck, que recuerdo son 15 metilaciones de ADN y por esto tiene un valor predictivo negativo tan alto, quise utilizarlo en el tramo urinario superior. Esto, según los estudios de Alfred Digges de Nijmegen, ya se había demostrado tener un valor predictivo negativo que ronda el 100% por el alto grado. Y entonces, ¿por qué no utilizar el mismo en tramo urinario superior? Por encima, este panel de biomarcadores necesita poca orina, solamente un 10 mililitros son necesarios y, cosa muy importante, no hay interferencia con la hemoglobina y saben muy bien que muchas veces en el tramo urinario superior sangra bastante cuando se hacen biopsias y por tanto hay de hecho problemas de interferencia con la orina la hemoglobina cuando se hacen citologías selectivas, por ejemplo. En este caso no hay ninguna interferencia. Este tipo de marcadores hacen al final un EpiCheck, un EpiScore que da la casa y que evidentemente con este EpiScore superior a 60 se considera positivo. Por tanto, ¿qué hicimos? Bueno, en su tiempo registramos ya en Clinical Trial este estudio que ya está en publicación en el Journal of Urology fue un estudio prospectivo en el cual fuimos a ver el valor predictivo de efectivamente este tipo de marcador en 86 casos. Y lo que es interesante ver es que si van a ver el valor predictivo negativo en general del upper tract del EpiCheck es un 80%, pero lo que más suena bien a mis orejas es el dato que ven en alto grado y carcinoma in situ, donde el valor predictivo negativo ronda el 97%. O sea, eso quiere decir que tanto en orinas recogidas de tramo urinario superior, cuanto en orinas voided, y lo ven abajo aquí, orinas que se sacan de la vejiga, donde llegamos a casi un 90%, el valor predictivo negativo por el alto grado es altísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el valor predictivo negativo por el bajo grado probablemente sea bajo, pero por el alto grado es altísimo, con lo cual si me sale negativo un biomarcador con esta sensibilidad alta y con este valor predictivo negativo, puedo descartar con una aproximación que ronda el 100% que se trate de un tumor de alto grado, tanto en el diagnóstico, pero sobre todo en el follow-up, con lo cual, después de haber tratado a un paciente, podré evidentemente seguirlo, probablemente disminuyendo el número de ureteroscopias. Debido a todos estos avances, ven aquí tecnología digital, imágenes, SPICE, NBI, la Confocal Laser Endomicroscopy, el OCT y los biomarcadores, hoy como hoy, yo creo que se tendría que revisar un poco el tema de categoría de riesgo de la línea guía. Fíjense que aquí lo dividen en bajo riesgo y en alto riesgo. Probablemente es hora de poner un riesgo intermedio, dado que efectivamente hay pacientes que probablemente son de bajo grado, pero que puedan tener una o dos o tres lesiones. Solo por el tema de tener 3 lesiones entrarían en la categoría de alto riesgo y necesitarían una nefroureterectomía. En Fundación Puigvert sabemos ya perfectamente que si pacientes, aunque tengan 2 o 3 lesiones, puesto que sean de bajo grado, se portan muy similar al bajo riesgo, mucho más al bajo riesgo que al alto riesgo. Quizás tengan una free recurrence survival un pelín más alta, o sea que recidivan un poco más que el bajo riesgo, pero no progresan como el alto riesgo. Y por tanto publicamos nuestra serie justo mirando esto el año pasado, en 2021, acabamos de publicarlo, de
47 pacientes consecutivos que tratamos en el último año, en el año 2020, con toda la tecnología que acabo de deciros. Y veis que aquí hemos tratado 29 pacientes que se considerarían por línea guía actual de alto riesgo por número o por tamaño, o sea, tumores mayores de 2 centímetros o tumores efectivamente que tienen más de un tumor. Y cuando fuimos a mirar las diferencias, ven aquí clarísimamente que no hay ninguna diferencia entre alto riesgo y bajo riesgo en recidiva en vejiga, en recidiva en upper tract y en progresión y en overall survival. ¿Qué significa? Que cuando están bien categorizados estos pacientes con todo lo que acabo de deciros, probablemente el tamaño y el número no es tan importante a la hora de categorizar un paciente por bajo riesgo o alto riesgo, sino sí que es cierto que el grado y la citología positiva son, o el TAC con evidentemente una imagen infiltrativa, son los que realmente mandan. Lo que pasa es que hoy, por lo que os he dicho hasta ahora, definir el grado de un tumor probablemente es lo más difícil que tenemos, y la tecnología y sobre todo los biomarcadores probablemente nos ayudarán aún más en el futuro. Cuando vamos a mirar un poco lo que hay que hacer desde un punto de vista de tratamiento y de manejo endoscópico, ven clarísimamente cómo yo posiciono a mis instrumentos asistentes en el quirófano. Ven aquí un clásico ejemplo, una mesa bien ordenada con un cistoscopio, un ureteroscopio, paciente en litotomía. Ven aquí un arco en C, el doctor Mayoral al lado, nuestra anestesista, y a la izquierda si subimos a la derecha o a la derecha si subimos a la izquierda, todas las pantallas, en este caso ven que utilizo prevalentemente Storz, aunque tengamos tanto Wolf cuanto Olympus. Y lo digo porque Storz para mí en este momento probablemente sea uno de los proveedores que mejor tecnología tienen por el tramo urinario superior. Esto esquemáticamente es lo que acaban de ver por vídeo. Cuando entramos, bueno, los principiantes empiezan siempre con una cistoscopia. Lo digo ¿por qué? Porque la cistoscopia siempre es importantísimo hacerla, pero se puede ahorrar el cistoscopio y se puede entrar directamente con un flexible o con un semirígido digital que garantizan una buena imagen ahorrando la cistoscopia de 22 o 26 French, lo que tengan en vuestra casa. Pero sí que es cierto que esto es el ejemplo que os decía, una vez que entran con el cistoscopio, siempre a mí me gusta utilizar un semirígido o casi siempre un semirígido o un flexible para entrar sin vaina, sin guía en el uréter. ¿Por qué sin guía? La que llamamos hoy en día la no-touch technique. Porque claramente, como ven aquí, hay un tumor en la pelvis renal y si ponéis una guía, aunque sea un aterumo, siempre se puede hacer daño a este tumor y puede sangrar. Por tanto, siempre yo creo que es importante inspeccionar el uréter y la pelvis cuando sea posible, evidentemente, sin posicionar guías, ver que efectivamente hay estos tumores o hay lesiones sospechosas por carcinoma in situ. Y efectivamente, solo después de haber visionado el uréter, efectivamente posicionar guías y finalmente posicionar una vaina ureteral. Yo creo que esto es bastante controvertido hoy, si se tiene o no se tiene que utilizar una vaina ureteral en tramo urinario superior por tratamiento o biopsia de tumores. Para mí es imprescindible por dos razones. Uno, porque si queremos biopsiar necesitamos una vaina para poder entrar y salir todas las veces que queramos sin arrastrar el tumor afuera del uréter, que creo sería un error. Y dos, porque efectivamente por vosotros que ya tendráis experiencia en tramo urinario superior, saben perfectamente que cuando empezamos a utilizar láser o biopsiamos, sangran estos tumores. Y si no tenemos un flujo continuo que nos permita de lavar constantemente y continuamente el tramo urinario superior, será muy difícil poder hacer un buen trabajo. En este caso, ven que estamos utilizando una vaina ureteral, en este caso de Cook, pero hay varias, incluso la Retrace de Coloplast, y hoy en día hay muchísimas de vaina de single que utilizan una única guía. En este caso ven que una vez posicionada la vaina ureteral
tenemos un acceso directo al tramo urinario superior y como en este caso ven aquí, lo que hoy en día yo trataría de forma conservadora, un tumor papilar claramente de bajo grado que si se demostrara con focal endomicroscopy y con biomarcadores ser efectivamente un tumor de bajo grado, no tendría ningún inconveniente, aunque este sea probablemente superior a 2 centímetros, de tratar un tumor así de forma conservadora. ¿Por qué? Porque este es claramente un tumor de bajo riesgo, por lo que se define el bajo riesgo, papilar y de bajo grado. ¿Qué láser utilizar en estos tipos de tumores? En este caso ven un láser, en este caso el de Cook. Aquí tenemos todos los láseres en el mercado, con lo cual realmente tenemos todos. No hay un láser que me guste más del otro. En el tema de tipo de láser, de marca, quiero decir, de láser, pero sí que es cierto que lo que me gusta más al día de hoy, y los enseñaré después, es utilizar la combinación de dos láseres. Este es un ejemplo clarísimo de un tumor de 4 centímetros de uréter, pero que tenía una base de implante muy pequeña. En este caso, por encima, este paciente es un paciente de 34 años con un síndrome de Lynch y por tanto imperativo, cuando posible, salvarle la unidad renal. En este caso, por encima, era un tumor grande, creo que lo verán ahora, son 3 o 4 centímetros, que pero con una base de implante tan pequeña que solamente yendo a la base de implante ha sido posible descolgar este tumor, luego cogerlo con la pinza, digo con la cestilla y extraerlo. Esto para decir la importancia de la ureteroscopia a la hora de definir el tratamiento. Un tumor así, solo por TAC, hubiera sido una nefroureterectomía. 4 centímetros es un alto riesgo sí o sí, por definición de línea guía europea. Pero como ven en este caso, esto es un paciente que operé hace 4 años y sigue siendo negativo y era efectivamente un bajo grado, con lo cual para mí bajo riesgo, dado que el tamaño, repito, para mí no es una contraindicación al tratamiento conservador. Y en este caso ven cómo estamos utilizando una energía que es un láser al olmio con un setting, como habéis visto, de 0.8 y 1.0, o sea, un setting intermedio. Pero lo que les decía antes, que más me gusta al día de hoy, es utilizar una combinación de dos láseres, olmio y thulium, que en este caso salen en la misma máquina, como ven esta viene de la compañía de Lisa Laser, se llama Revolix Duo, es una máquina antigua, fíjense que esta la utilizaba yo en UCLA en el 2004-2005, con lo cual es una máquina que no tiene nada de moderno, pero que tiene todo lo que nosotros necesitamos como endurólogos para tratar cualquier tipo de tumor urinario superior. ¿Por qué? Porque tiene láser al tulio, como veis en este caso, un láser al tulio que permite de llegar hasta energías de 70 vatios, en este caso lo único que necesitamos son como mucho 30-35 vatios, pero tiene un doble pedal, con lo cual seteamos aquí la energía a 35 vatios y a 10 vatios, esto para ablación y el otro para coagulación, con lo cual recordar, cuanto más baja la energía en el tulio, cuanto más coagularás, cuanto más alta, cuanto más vas a hacer pulverización o ablación del tejido. Pero luego podemos hacer el setup del pulse laser, que es el olmio. En este caso tiene un olmio que llega hasta 30 vatios, que para nosotros en tramo urinario superior es más que suficiente. Entonces, en este momento ven que estamos preseleccionando todo a un olmio y como ven aquí entra la energía, la frecuencia que es típica del olmio. Entonces pongo a 0.8 o 0.7 y a una frecuencia entre 10 y 12 hercios que nos permite de obtener unos 10-15 vatios de potencia, que es lo que necesitamos para hacer el tratamiento de tramo urinario superior. Y con lo cual, cuando tenemos tumores como lo que veis en este momento, que es un caso imperativo, que tiene 4, 5 o 6 tumores en un monoreno funcional con 78 o 80 años, podemos utilizar el tulio, que como veis permite una ablación fantástica sin que pierda una gota de sangre, que pero genera mucha necrosis y por tanto sería difícil en este momento ver si hemos sido efectivamente eficaces en tratar todo el tumor. Por tanto, en este caso, con el otro pedal le apretamos y damos al olmio, con la energía pulsátil del olmio limpiamos toda la base de recepción del tumor y por tanto podemos ver si hemos tratado de forma satisfactoria todo el tumor o no. Esta hoy en día es la estrategia que más me gusta a la hora de tratar un tumor del tramo urinario superior.
sabiendo perfectamente que está clarísimo y no hay dudas sobre el tema que si hacemos una ureteroscopia tanto diagnóstica y sobre todo terapéutica, vamos a incrementar el número de recidiva de tumores en vejiga. Esto está claro, ya se ha visto en 7 reviews sistemáticas de la literatura y saben bien que la más alta evidencia en literatura hoy en día es la review sistemática, el metaanálisis. Hay 7 estudios que ya lo demuestran ampliamente con una P altamente estadísticamente significativa que cuando hacemos una ureteroscopia aumentamos el riesgo de recidiva en vejiga. Esto es un estudio que se presentó hace unos años ya en la europea y no sé si se ha llegado nunca a publicar, pero ven clarísimamente que es cierto que aumenta la recidiva, aunque en estos pacientes el Cancer Specific Survival aparecía absolutamente igual. Por lo cual, sí que es cierto que aumenta el riesgo, aunque no estamos aumentando el riesgo de Cancer Specific Survival en el paciente, pero sí que añadimos tratamientos para ir a tratar estos tumores. Por lo cual está clarísimo que hay que hacer algo para disminuir la recidiva en vejiga. Pues en esto, evidente para mí es que tenemos que tratar el tramo urinario superior exactamente como trataríamos cualquier tumor inferior a 3 centímetros de vejiga. ¿Y qué se haría? Bueno, se haría una single dose instillation de mitomicina, ¿sí o no? En vejiga es lo que hacemos y sale en línea guía por todos los lados. En tramo urinario superior no lo está haciendo casi nadie. Pues nosotros esto lo publicamos el año pasado, este es nuestro protocolo en la casa, que cada vez que entramos en el tramo urinario superior, sea eso por un diagnóstico o por un tratamiento, a mayor razón si por un tratamiento, ponemos en el caso de un diagnóstico 40 miligramos de mitomicina en 100 cc de fisiológica y se lo ponemos en vejiga, en single dose, para evitar recidiva. Y si es tratamiento del tramo urinario superior, ponemos un UniJ, como os enseñaré después, y hacemos el mismo dosaje poniéndolo en pompa y dura a lo largo de 2 horas haciendo el tratamiento del tramo urinario superior. Aquí lo ven clarísimamente, este es paciente que ha salido de quirófano, está en el recovery room en este momento, con un UniJ posicionado y con la sonda vesical posicionada, una Foley. Ponemos, como veis, la jeringa de 100 cc con la mitomicina o la epirubicina, lo que tengan en su interior, la posicionamos a 2 cc por minuto y en este caso ven clarísimamente cómo tapamos la Foley, la sonda vesical, y a través del UniJ entra 40 miligramos diluidos en 40 mililitros de fisiológica y entran en el tramo urinario superior. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Bueno, clarísimamente vemos que aunque sean pocos datos, porque estos eran, me parece, solamente 20 o 30 pacientes, pero se ve clarísimamente como las curvas, sobre todo cuando hacemos un modelo de Cox Regression Model, ven clarísimamente que se abren en favor clarísimo de la mitomicina, con claro resultado de disminución tanto de la recidiva, tanto en el tramo urinario superior, cuanto en vejiga. Y por tanto, en nuestro protocolo hoy en día es tratamiento de tramo urinario superior o diagnóstico de tramo urinario superior es igual a single dose instillation de mitomicina en el tramo urinario superior que caiga también en vejiga cuando se trata o solamente en vejiga cuando se hace una US diagnóstica. Con lo cual hemos llegado al final de mi charla con los take-home messages. Está clarísimo que hoy en día hay que hacer un TAC para el diagnóstico del tramo urinario superior, del UTUC del tramo urinario superior. Pero para mí está clarísimo que a menos que el TAC no diga que estamos enfrente a un tumor bulky disease a una masa de 10-15 centímetros y que tenga evidentemente citologías positivas, por lo cual probablemente está indicado ir directamente a una nefro-U, puesto que no necesiten como nosotros hacer, que no crean como nosotros en la neoadyuvancia, esto es otro tema, pero en este caso necesitan biopsia percutánea o por ureteroscopia, pero digamos que solo en estos casos se permitiría en nuestra institución hacer una nefro-U directa, sino siempre ureteroscopia, siempre biopsia y si es posible, evidentemente, ayudaros con los biomarcadores. El EpiCheck ya está en comercio, el MCM5 ya está en comercio y hay muchos más que están entrando, con lo cual os animo a que empiecen a este interés en los biomarcadores porque sí que es cierto que sirven mucho tanto en el diagnóstico, pero sobre todo en el follow-up de nuestros pacientes. Hay que tener nueva tecnología.
no me puedo imaginar un centro que quiera hacer un tratamiento endoscópico del tramo urinario superior si no tiene tecnología digital, si no tiene las imágenes últimas, si no tiene los láseres, si no tiene tulio e olmio, si no tiene las biopsias, las vainas y toda la tecnología que sirve tanto en el litíasis, pero sobre todo aún más en el manejo de un tumor tan agresivo como el urotelial. Y evidentemente recordar que si tratamos con mitomicina el tumor del tramo urinario inferior, o sea, de la vejiga, no tiene ningún sentido en no tratar de la misma forma, dado que os he demostrado que epigenéticamente son similares, no tiene ningún significado ni sentido no tratar también de la misma manera tumores del tramo urinario superior. Y por tanto os ruego que adopten protocolos de mitomicina, cuanto menos en la vejiga, después de una ureteroscopia, tanto terapéutica cuanto diagnóstica. Y con esto es todo y os agradezco mucho vuestra atención.